Buenas noches, Maxi, ¿cómo anda usted? ¿Cómo andamos, José? ¿Todo bien? Bien, la verdad que entretenido, viste que, bueno, a vos te debe pasar también, ¿no? Que cuando ves el archivo mismo, ya uno lo tiene en la cabeza, decís, siempre estamos medio en lo mismo, ¿no? No, buenísimo. Esos archivos de Tato hablando del dólar o hablando de todo, de las jubilaciones, la inflación, son espectaculares, ¿no? Para la Argentina. Vos sabés que, y quería comentarlo con vos, el dato de inflación de hoy del INDEC, el 2,2% de enero, la verdad que es un muy buen dato para el gobierno por lo que tiene adentro, no solamente por el 2,2% que viene bajando respecto al 2,7% de diciembre, sino por lo que tiene adentro, porque le da mucho aire al gobierno en la discusión por el tema del dólar, ¿no? Totalmente. ¿Viste los números desagregados? 2,2% la inflación, pero la canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia, es decir, solamente alimentos, 0,9%. Y hay un punto ahí que es importante porque, y esto no sé si coincidís, pero te voy a dar opinión más que información. Viste que el peronismo siempre fue justamente a ese segmento, ¿no? Al que estaba al límite, al que decía, bueno, estoy al borde de la indigencia, la canasta básica alimentaria, como bien planteás, es lo que te marca esa frontera, y cuanto menor el poder adquisitivo, mayor la proporción de tus gastos que van a alimentos, sobre todo 2/3 partes. Digo, este es el cambio, ¿no? De electorado también. ¿Cómo lo ves? La canasta de alimentos, que es la indigencia, 0,9%, la canasta de pobreza, 0,9%. Y lo que está sucediendo es, está habiendo aumentos por arriba de la inflación todavía de servicios privados y servicios públicos. Pero los bienes, y obviamente influye mucho ahí el ancla cambiaria, ¿no? Que hasta enero iba al 2%, los bienes vienen con una desaceleración muy fuerte de la inflación. Y por eso el gobierno apuesta a que todos estos meses son meses de baja de la pobreza, mientras se mantenga o se recupere mínimamente el empleo este año. Porque es al revés lo que le pasaba a la etapa final del gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández tenía pisados todos los servicios y se le disparaba la canasta de pobreza y la indigencia, porque Totalmente. se disparaba la inflación de bienes. Y eso que tenía el dólar atrasadísimo, tenía cepo por todos lados, pero la brecha cambiaria hacía que se disparara los bienes, la canasta de los pobres. Y eso también disparaba, obviamente, los números de pobreza. Ahora es al revés, ¿no? Viene desacelerando bienes, por eso los números de pobreza van a mostrar un descenso en este primer semestre. Obviamente si sigue el esquema actual, si no hay una devaluación. Y hay una recomposición fuerte de los precios de los servicios, que están impactando obviamente principalmente a la clase media, ¿no? Y el tema del tipo de cambio, ¿cómo lo estás viendo? Esta idea de, viste que hoy el gran debate en materia política, te diría más que económica, es el gobierno dice, bueno, en este caso la relación entre el peso y el dólar es competitiva por distintas cuestiones, los empresarios tienen que ver de otra manera la economía, la oposición dice, ojo, que si esto sigue así podemos terminar como zonas muy, muy tristes de la historia argentina, como terminó, por ejemplo, la convertibilidad. Hay diferencias, viste que esto enoja al presidente tremendamente cuando le hacen ese paralelismo. Sí, insisto, los números de enero dan mucho aire en esa discusión al gobierno. El presidente salió a decir hay deflación en dólares de la canasta de bienes, básicamente, porque de hecho, fíjate lo que pasó con la inflación. Además de la pobreza y la indigencia, lo que pasó con los bienes, con los servicios, el IPC fue 2,2% en enero, pero los servicios subieron mucho más y los bienes subieron solo 1,5% en enero, es decir, estuvieron por debajo de la inflación y por debajo de la tasa de devaluación en enero, que fue 2%, por eso dice Milei que hubo deflación en dólares, es decir, los sectores que compiten con el exterior, ahí está el dato, aumentaron los precios menos que la tasa de devaluación. Entonces, está buenísimo esto que decís porque muchas veces la lectura es más superficial, ¿no? Digo, nos quedamos con el número, decimos, y vos lo que estás diciendo es la gran diferencia que está teniendo este dato respecto de versiones o modelos económicos anteriores, sobre todo lo vinculado con servicios, y el dato más relevante para mí, y coincido con vos, es la parte sobre todo de canasta básica alimentaria, que es donde se juega sobre todo los sectores más pobres. Argentina está cara en dólares, es decir, está cara en dólares. Es un hecho, es fáctico. Es un hecho. Por eso, viste, como decía siempre Tomás Bulat, la economía de la anécdota, la gente que se va a Chile, a Brasil, va a Europa y ve que hay cosas muchísimo más baratas que en la Argentina medida en dólares. Pero
La pregunta es si se va a seguir encareciendo en dólares y va a seguir siendo cada vez menos competitiva con el exterior o no. E insisto, los datos de enero son un buen dato para el gobierno, porque fíjate, mirá lo que pasó con alimentos. Subió 1,9% alimentos en el rubro INDEC. Calzado 0,5%, los autos 0% de aumento y las prendas de vestir menos 3%, es decir, deflación en el caso de vestimenta. Entonces, cuando la tasa de devaluación en enero iba al 2%, en febrero va al 1%, entonces lo que apuesta el gobierno es que los sectores que compiten con el exterior, bueno, bajen sus precios en dólares, ¿no? Hay un punto ahí y también, mira, hoy he hablado justamente y leía varios comentarios de gente que se enojaba cuando hablábamos de la caída de los precios, por ejemplo, del sector textil, ¿no? Pero hay que aclararlo una y otra vez que cuando hablamos del INDEC, lo que tiene el INDEC es cobertura a nivel nacional, no es el espejo de cada uno. Muchas veces se enojan, viste, por ahí con el mensajero y no con el dato. No, por eso no. Los datos son así. Y es importante que bajen los precios de los bienes en dólares, porque si no eso impacta sobre el nivel de actividad y empleo en la Argentina, lo que se habla de los sectores industriales y fundamentalmente los que compiten con el exterior. Este caso de servicios, ahí está mal el tema prepagas, aumentó 2,9% prepagas en enero. Sí. Fíjate, son todos los que subieron por arriba de la inflación. Obviamente el gobierno está haciendo un ayudín también porque no aumentó el boleto de colectivo, trenes, por ejemplo, en enero, 0,3, nada más en el GBA. Pero los servicios sí están aumentando bastante más que la inflación, incluyendo prepagas, electricidad, gas, servicios públicos también. Entonces, el tema es cómo se acomodan los números lo más rápido posible y por eso la gente no percibe, el supermercado todavía no reacciona, porque si bien la inflación de bienes se está desacelerando, vos en tu presupuesto cada vez gastás más en luz, en gas, en prepaga, en algunos casos el colegio de los chicos, en internet, en todos los servicios privados que se dispararon, ¿no? Bueno, hay un dato y también me parece relevante esto que vos planteás recién de los servicios o mismo las prepagas, donde a veces suena el teléfono, ¿no? Que es un gobierno libertario en el sentido que el Estado no existe y toda esa tendencia, pero algunos sectores el teléfono sigue sonando. Bueno, también es lo que Pañi dice el masismo austríaco, ¿no? Sí. Es decir, que la mano invisible del mercado, pero cuando pasó con las prepagas, y ojo, a las prepagas le quieren hacer bajar los precios en marzo, ¿eh? Y quieren eso como un símbolo de la noticia, hay mucho miedo en las prepagas con esto, pero también yo te diría, es pragmatismo político, ¿no? Más allá de, si vos decís, bueno, estoy en esta batalla y me sube mucho más algún sector, ahí hay casi, te diría, pragmatismo como lo que vimos allá en el Congreso. ¿Lo viste a Milei? Hizo ahí, cuando salió el dato de inflación, un videíto ahí desde Olivos, creo. Mirá lo que decía con el tema de inflación. Hoy se conoció la inflación de enero. La misma fue del 2,2%. Es el nivel más bajo desde el año 2020, es decir, la inflación más baja de los últimos 5 años. Pero además, si limpiás los efectos de la pandemia que la tenía artificialmente deprimida, es la más baja desde el 2018. Además, la inflación en bienes fue del 1,5%, es decir, donde vos no mirás el efecto de las tarifas atrasadas que dejó el gobierno anterior. Y si mirás la canasta básica, fue del 0,9%. Es decir, en bienes y en canasta básica, Argentina tiene deflación en dólares, ya que el crawling peg estaba en 2%. Por lo tanto, seguimos haciendo historia. Somos el mejor gobierno de la historia, mal que le pese a los econochantas y al conjunto de mandriles que quieren que la Argentina le vaya mal. ¡Viva la libertad, carajo! Hoy... Más allá de la adjetivación típica del presidente, insisto con este punto, el gobierno está en una pulseada fuerte, no con el kirchnerismo en este punto que se ha montado con el tema de que hay atraso cambiario y el gobierno anterior dejó el dólar más atrasado de los últimos 25 años, sí, salvo la época de la convertibilidad. Sino con la advertencia de Cavallo, el Fondo Monetario que no termina de creer en este régimen cambiario, los bancos de inversión. Pero los números de inflación de enero son muy buenos para el gobierno, muy buenos en este sentido. Por eso decía Milei, miren la deflación en dólares que hay en bienes y en la canasta alimentaria, 0,9%, cuando la tasa de devaluación iba al 2%, ¿no? Vos sabés que hoy, bueno, se gritó, lo veíamos recién, lo que mostrabas del presidente, pero se gritó realmente como un gol, ¿no? Al punto que el dato que hay de la política para este fin de semana es que el ministro de Economía, Toto Caputo,
que uno, viste, a veces cuesta explicar la Argentina con que está ajustando, que está recortando y demás, va a salir a hacer campaña por La Libertad Avanza el fin de semana, va a buscar gente que se adhiera a La Libertad Avanza. Un ministro, te digo, porque la psiquis argentina también a veces, pues si me convierto en extraterrestre y miro, bueno, se aplaudió cuando asumió Milei el no hay plata, y el ministro de Economía, que está llevando adelante medidas que muchas veces fueron políticamente incorrectas, pero que hoy están dando estos resultados, va a salir a hacer campaña al punto que va a adherir gente para La Libertad Avanza. Sí, lo mismo esa tentación que hay en todos los gobiernos, ¿no? De subir a los ministros de Economía. Después empieza la pelea, ¿no? Para que el partido es largo, ¿no? Porque lo hemos visto con todos los gobiernos y todos se entusiasman, los ministros, hablando de Cavallo, ¿no? También otro que en su momento también se entusiasmó. Lo vamos a tener un ratito a Martín de Taz, pero no sé si querés lo sumamos para una opinión con el tema de lo que pasó con los números de inflación. De Taz. Sí, no, bueno, absolutamente. El número fue muy bueno, el número de enero es muy bueno. Muy favorecido por precios estacionales también. Cuando vos mirás la película del año te muestra efectivamente un dólar aumentando punta a punta 26%, bienes aumentando 64%, servicios aumentando 152%. Entonces, ¿qué te dice esta película? Te dice que vas a una economía donde los precios relativos están favoreciendo los servicios, no los bienes transables. Y esa es la señal que a algunos no les gusta y que generó tanto debate esta semana, y la opinión de algunos colegas muy respetados que han planteado, digamos, el rey va desnudo, es un dato de la realidad, lo decías vos recién más temprano. Efectivamente ese dólar, usando como ancla el dólar, que aumentó solo 26% punta a punta, y la definición de ancla de Daniel Heyman era esa, es lo que tira para abajo. Y tira para abajo. ¿Qué tiró para abajo? Tiró para abajo bienes. Por eso bienes aumentó 64 nada más en todo el año. Pero no tiró para abajo servicios. Por eso, como los servicios no son transables, no están arbitrados por el precio del dólar, no los podés arbitrar importando. Entonces, los servicios 152, ¿no? Ahí claro, está pero por eso el gobierno necesitaba urgente, y vamos a ver después qué pasa en febrero, necesita urgente que la inflación baje por debajo de tu tasa de devaluación. En enero era 2%, el crawling peg, las mini devaluaciones, en febrero es 1%, es decir que por lo menos los bienes tienen que bajar por debajo de la tasa de devaluación. Es una regla muy exigente, para la Argentina no se siga encareciendo en dólares. Está bien lo que vos decís, pero bueno, los que compiten con el exterior dicen, che, pero a mí todos los servicios me aumentan, me aumenta la luz, me aumenta el gas, me aumenta más. Pero bueno, por lo menos los bienes se tienen que poner rápidamente con una deflación de precios en dólares. Hay un problema con el tema del cepo, ¿no? Porque el cepo genera un comportamiento medianamente especulativo en la formación de precios de bienes, no de servicios, de bienes. Entonces, es difícil que baje exactamente al 1 del crawling nuevo, al 1 que es la regla cambiaria nueva. Es lo mismo que pasó el año pasado. ¿Por qué es difícil? Como no bajó al 2 el año pasado, le cuesta bajar al 1 ahora, porque como vos sabés que tarde o temprano va a haber que salir del cepo y que eso va a implicar probablemente alguna corrección cambiaria, le pones un puchito más que la inflación de Estados Unidos, ¿me entendés? Que el crawling... Pero el gobierno se juega... A ver, le pregunto a José, ¿no? El gobierno está convencido de que esta es la regla cambiaria para todo el año, que no hay ninguna modificación en esto. Antes de evaluar, prefieren renunciar. A ese punto, digo, lo tienen... ¿Sabés que hay un dato que a mí me parece muy importante? Que pocos gobiernos lo tuvieron escrito. Hay un librito chico, digo librito porque es corto, que es El fin de la inflación, que lo escribió Milei con los que hoy son parte de su gobierno cuando no iban a ser gobierno, donde el plan se sigue a rajatabla, ¿no? Uno puede decir después, bueno, esto termina bien, termina mal, están equivocados, no están equivocados, pero lo que tiene por ahí el modelo económico es que no están improvisando respecto a lo que dijeron que iban a hacer. Yo ahí la pregunta que tengo para vos, Martín, es, muchos economistas habían dicho que bajar del 4% la inflación era imposible, y eso el propio presidente, viste, que lo saca a la luz todo el tiempo. ¿Crees que esto es un activo, el 2,2, o que hay atajos? No, al contrario, creo que es un golazo del gobierno. El resultado más importante que tiene para mostrar la gestión del gobierno es sin ninguna duda, medio una obviedad lo que estoy diciendo, pero es el resultado de la inflación, y yo estoy convencido que el gobierno va a estabilizar. Lo que pasó cuando vos estás contando en el momento que hubo 4 o 5 meses, todos recuerdan que se clavó en 4% y le costaba bajar,
porque fue el momento ese de abril-mayo, que la política monetaria no fue muy clara, generó, acordate, se disparó la brecha del dólar, salieron una fuga de depósitos, una corrida, porque en ese momento el gobierno no fue muy claro en la forma en que desarmaba la cuestión de la LELIQ, no fue muy claro en el manejo de la tasa de interés, bajó 3 veces seguida la tasa de interés a fines de abril, generó mucha confusión. Entonces eso le perdió el control de la inflación entre, digamos, abril y octubre. Y después lo retomó, y sobre todo con el blanqueo, las dudas que había en el mercado de si Argentina iba a tener los dólares para pagar los vencimientos, porque vos tenías el superávit en pesos. ¿Y a dónde ibas a ir a comprar los dólares? El blanqueo te permitió que esos dólares fueran legales y ahora el Estado los pueda comprar. Eso despejó la cancha hacia adelante. Ahora vamos a seguir con el tema. José, gracias como siempre. A vos, Maxi, abrazo Un gusto, grande. Bienvenidos ahora.